Muy bien, y seguimos en la vida cotidiana en este viernes complejo, ¿no? Una semana compleja. Y vamos a hablar de un informe que a mí me llamó poderosísimamente la atención, y lo leí dos veces porque, bueno, realmente hay datos muy, pero muy fuertes, que tiene origen en el Centro para la Integración Sociourbana, que es CISUR, y tiene que ver con situaciones de pobreza, pero situaciones que están pegando muy fuerte, como por ejemplo que la edad, el promedio de edad de quien vive en barrios populares es muy, pero muy menor, muy baja con respecto a los que no viven en barrios populares. Por eso estamos ahora en comunicación con, y ya lo vamos a poner en línea, a Rafael García Lazo, que es director de Suelo para Vivir y Producir, licenciado en Ciencias Políticas, está maestrando, maestrando en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Fue coordinador en la Dirección de Acceso del Suelo Urbano y del Programa Nacional de Mejoramiento de Viviendas, Mi Pieza, y de la ex Secretaría de Integración Socio-Urbana. Así que primero lo saludo a Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Ahí ya te estoy abriendo el micrófono para que puedas hablar. Así que buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo muy Muy bien. bien, y ahora le doy ingreso a Luis Pato Porcio, que es director de Desarrollo e Integración Productiva en el Centro para la Integración Sociourbana, trabajador de la economía popular y referente territorial. Es de Mar del Plata. Así que también a él, con él, ¿cómo estás? Pato, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Fabricio, ¿cómo te va? Muy bien, y bueno, ahora ya estamos los tres, justamente para empezar este diálogo. Y la verdad que me impactó muchísimo el informe, ¿no? Sobre todo por los datos y ese dato tan terrible que dice que 11 años menos de vida en barrios populares, el promedio de las personas, ¿no? Y estaba viendo, bueno, en el caso de hombres hay una proporción, en el caso de mujeres otras, pero realmente es muy, pero muy fuerte. Así que bueno, no sé, Rafael, si nos podés hacer una caracterización general del trabajo, cómo lo hicieron, qué tiempo tomaron y sobre todo qué fuentes han tomado como para presentar este trabajo. Muy bien, Fabricio. Sí, lamentablemente es un estudio que da una información y unos resultados muy, muy duros. Pero lo que nosotros analizamos fue, en primer lugar, la información sobre la vida y la edad promedio de fallecimiento de los barrios populares. Quizás es necesario introducir, los barrios populares están identificados en Argentina, y esto es bastante reciente, tiene pocos años. El Registro Nacional de Barrios Populares, conocido como RENAVAP, identifica en Argentina 6.500 barrios populares, en donde habitan 1.200.000 familias, más de 5 millones de personas. Digo, esto es importante cuantificarlo porque no estamos hablando de un sector minoritario de la población, estamos hablando de más o menos el 12% de la población. Los barrios populares son, digamos, las villas, asentamientos, ocupaciones, digamos, están conocidas con diversos nombres, pero en términos nacionales son 6.500. Analizamos qué pasa con la población ahí, que es la población que no tiene servicios básicos, que no tiene agua, que no tiene cloaca, que no tiene electricidad. Y hicimos unos cruces, porque la existencia de este registro nos permite identificar la situación específicamente de esta población. Así es que dimos con cruces entre la población que allí vive, con el Ministerio de Salud, con el Censo Nacional de Hogares. Hicimos un recorte del año 2022, bajo una metodología muy, muy rigurosa de análisis de datos, en donde llegamos a una primera conclusión tremenda, que realmente nos sorprendió muchísimo a nosotros mismos, que es que la gente en promedio muere en los barrios populares 11 años antes que en la media nacional. En la Argentina, las personas, por lo menos en el 2022, murieron en promedio a los 71 años. Pero en los barrios populares, en promedio, murieron a los 60 años. Y te digo esto, Fabricio, todavía con la sensación en el cuerpo de cuando encontramos ese dato, darnos cuenta de que no había 2 o 3 años de diferencia, que también es un Mucho, escándalo. claro, también, sí. También es mucho, sino 11 años. Nosotros revisábamos y decíamos, no podemos creer que en Argentina exista un lugar
no un lugar, 6.500 barrios en donde la gente viva 11 años menos. Bueno, yo la verdad a mí me sorprendió, por eso dije, le di una relectura, o sea, lo leí una vez y lo volví a leer porque tampoco lo podía creer, realmente me costaba mucho creerlo. Y también veía que, a ver, hay datos similares a cómo vivía la sociedad en 1914, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Tenemos que ir más o menos ya de lejos como para ver, tener una idea. Así es, porque, a ver, no solo calculamos cuál fue el promedio de edad de fallecimiento, sino que también se construyó la pirámide poblacional. Claro. ¿No? La pirámide poblacional es la foto de cómo se compone en términos etarios las personas que viven en un lugar, digamos, ¿no? Entonces nosotros conocemos la pirámide poblacional de Argentina y es sabido que la población cada vez vive más años, ¿no? En términos generales, en Argentina. El problema es que ese dato invisibiliza un montón de otras situaciones que se están dando, como por ejemplo la de los barrios populares. Entonces comparamos las pirámides poblacionales y nos dimos cuenta de que, claro, las personas mueren antes, eso quiere decir que no hay viejos y viejas adultos mayores en los barrios. Claro, el efecto es ese. Claro, entonces cuando hicimos la comparación de la pirámide poblacional con pirámides anteriores de la Argentina, nos dimos cuenta de que la de los barrios populares se parece, pero es idéntica, Fabricio, a la pirámide poblacional de Argentina de 1914. Hace 111 años de eso. Tremendo. A ver, Luis Pato Porcio, vos a estos números los ves en territorio, los ves en el día a día. O sea, ¿qué te produce que esta situación se prolongue, se vaya prolongando? Porque evidentemente es un acumulado de un montón de políticas erradas durante muchísimos años que deriva en esta situación, ¿no? ¿Cómo lo podés definir o explicar de alguna forma, si es que tiene explicación, ¿no? Sí, nosotros creemos que la integración sociourbana de los barrios populares es una deuda de la política argentina históricamente, digamos. O sea, por ahí un poco con los 4 años que estuvo Fernando Miño al frente de la Secretaría de Integración Sociourbana, se han podido abarcar obras de distintos tipos en un montón de barrios populares, que eso dignificó un montón la vida de la gente. Pero sin ir más lejos, como decís vos, nosotros vivimos el día a día y son las cosas que vemos, digamos, ¿no? Más hoy en el contexto que atraviesa nuestro país, o sea, donde estamos discutiendo si un jubilado tiene que cobrar un poquito más o un poquito menos, en donde estamos discutiendo si los pobres podemos tener derecho a la salud. O sea, no solamente lo estamos discutiendo, sino que lo estamos sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, a raíz del informe, ¿no?, se muestra que en los barrios populares se vive menos, perdón, eso quiere decir que nos lleva a repensarnos en formas, ¿no?, bastante críticas como sociedad. O sea, porque llegar a esta altura del partido, como se dice, ¿no?, año 2025, siglo XXI, y que tengamos que salir hoy nosotros con un informe para mostrar esta realidad, cuando la verdad que es algo que es muy notorio, digamos, ¿no? O sea, el que patea el barrio no encuentra abuelos por la calle, no lo encontrá, o sea, lo encontrá muy poco, y encontrá muy poco que puedan ir a atenderse a una salita, encontrá muy poco que estén jubilados, o sea, eso es una locura, digamos, ¿no? No sé, el presidente, cuando se discutía el aumento de la jubilación, decía que no existían jubilados pobres, y un poco de razón tiene, porque no llegan. Entonces, por ahí un poco con el informe no es que lo queremos, ¿no?, decir, che, bueno, es un informe que pega muy fuerte, pero tampoco queremos decir que esto es el final, digamos, ¿no? Sino que hay una manera de revertirlo, sino que hay una forma en que la vida se pueda prolongar más, o sea, ¿no? Y que se prolonga más viviendo dignamente, teniendo acceso a servicio, teniendo agua potable, teniendo una canilla que vos la puedas abrir y te puedas bañar con agua caliente, digamos, ¿no? Y esas son cosas que por ahí para la gran parte de la sociedad es muy común ir al baño y tirar la cadena así y que esté todo bien, pero acá la realidad es otra.
sea, acá no en todos lados sale agua potable, no todas las casas tienen agua. Entonces, esa es la realidad en que les toca vivir y también es un poco lo que demuestra este informe, ¿no? Vos ahora estás de Mar del Plata, porque sos de Mar del Plata, y antes de empezar la nota hablábamos un momento y te decía, o me decías, no me acuerdo, sí, de la feliz, y medio irónicamente, ¿no? ¿Cómo está la situación social hoy en Mar del Plata? Y estos últimos años la situación social en Mar del Plata se fue agravando, digamos, ¿no? El gobierno que tenemos, creo que con este gobierno nacional siguió su camino y agarró la motosierra de Milei y empezó a hacer mucho recorte y más allá de eso, también a vender gran parte de la ciudad a los empresarios, a los más poderosos. La situación viene siendo crítica hace muchísimos años. O sea, nuestra ciudad es capital de desempleo, pero hace bastante. Y ayer, o sea, ya no sabemos si reírnos o llorar con los datos que saca el INDEC, digamos, ¿no? Es decir, en nuestra ciudad bajó, supuestamente, bajó la pobreza más de un 20%, pero hace más de 10 años somos capital de desempleo, entonces es muy difícil de entender estas cosas. Creo que los datos eso no se basan en la realidad que vive la gente en los barrios, porque hoy el empleo formal no abarca a las personas que viven en los barrios, muy pocos, o sea, muy pocos llegan a tener un empleo formal, a tener un sueldo y poder llegar a fin de mes. Hoy la gran parte de la familia en los barrios, o sea, caen en la economía popular, se inventan su propio trabajo para poder subsistir y poder garantizar un plato de comida en su mesa. Y muchas veces ni siquiera eso. O sea, a veces hay que caer al comedor y no elegir qué comer. Es comer lo que hay en el comedor. Esa es la situación. O sea, que hoy no muchas familias pueden estar eligiendo qué comer todas las noches o todos los días. Ni siquiera tener las 4 comidas del día garantizadas. Eso ya es hablar como una locura. Uh-huh. Vuelvo a Rafael un poquito y ahí te pregunto, ¿qué políticas públicas crees que se pueden utilizar como para empezar a revertir 11 años, ¿no? 11 años de vida y empezar a que esa brecha entre los barrios populares y el resto de los barrios no sea tan vergonzosa, ¿no? Porque la verdad que si hay algo que de esto no tiene que dar es vergüenza, ¿no? De lo que está pasando. Pero digo, ¿qué políticas públicas crees que tiene que haber ya, digamos, como para empezar un trabajo que seguramente va a ser un trabajo de mucho tiempo, pero algún día hay que empezarlo? Sí, sí, sí. Bueno, Pato recuperaba las cuestiones más importantes, ¿no? Las cuestiones laborales, las cuestiones de salud y las cuestiones habitacionales, digamos, como para establecer las cuestiones prioritarias, digamos, ¿no? Si bien son diferentes las áreas que hay que abordar, nosotros tenemos mucho trabajo analizado sobre la Secretaría de Integración Sociourbana, que ahí Pato nos había contado que dirigía Fernanda Miño, que es una secretaría que realiza políticas de integración sociourbana. Estamos hablando de lo más básico de lo básico. Obras de cloaca, obras de conexión de agua, electricidad, un mejoramiento de vivienda como para que no haya un piso de tierra o para que no haya 6 personas en un solo ambiente. Y obviamente espacios comunitarios, mejor acceso a los espacios de salud también. Bueno, ese proceso ya existe, digamos, y esa secretaría también ya existe, y ya hizo simultáneamente más de 1.300 obras, más de 250.000 mejoramientos de vivienda, entonces ya está el camino marcado. Lo que hay que hacer es financiar ese proceso. Lamentablemente, en este contexto en el que la economía es pura especulación y estamos, digamos, discutiendo en dónde se invierte, en qué timba financiera se invierte, bueno, queda relegada la inversión en caños, en el mejoramiento, para que tengamos un acuerdo, digamos, como sociedad. A mí me parece, Fabricio, que tenemos que tener el acuerdo mínimo de que no puede haber en Argentina personas que no tengan un acceso digno al agua y a la electricidad, o que vivan en un piso de tierra. Si nosotros tenemos ese acuerdo,
me parece que el camino para resolverlo es financiar el Fideicomiso de Integración Sociourbana, que para el año que viene este gobierno planea cerrarlo, que no tiene el más mínimo financiamiento. Entonces, si conocer este dato no debería ser lamentarnos y decir todo está perdido, sino debería convocarnos a promover la inversión en cuestiones que, nada, que suben el piso de dignidad para todos los argentinos y las argentinas. Rafael, ¿este es el primer informe que hace el integrador o ya vienen trabajando en otros informes como que lo han podido comprobar o advertir, ¿no? Esta situación? ¿Este es el primero, digamos, el primero como impacto así fuerte? No es nuestro primer informe, lo que sí dimos con un dato que se convierte en la cara de la desigualdad. Y el informe es nuevo. Digo, yo creo que digamos, agradecemos el espacio para difundirlo, porque yo creo que es un dato que deberá conocer toda la sociedad. No es nuestro primer informe, trabajamos temáticas de urbanismo siempre orientadas también a los sectores más vulnerables, como para promover y demostrar que existen políticas públicas que funcionan, pero bueno, siempre vinculado justamente a la integración sociourbana, ¿no? Que lo que busca es esto, construir una ciudad justa, más equitativa, digamos, ¿no? Pero bueno, como te decía, este dato se convierte en la cara de la desigualdad, entonces tiene otro impacto. Si a las personas les interesa conocer la situación de los barrios populares, existe el observatorio también de los barrios populares, que depende de la Secretaría de Integración Sociourbana, en donde pueden ver toda esta información que le digo, 6.500 barrios populares, cuál es el acceso a los servicios, cuáles son los que hay en cada provincia, en cada municipio, en cada localidad. Esa información es pública. ¿Cómo se caracteriza? Porque yo veo que estuve mirando un poquito en el informe y en la web de ustedes en general. ¿Cómo se considera un barrio popular? Digo, ¿a partir de cuándo empieza a decir, bueno, acá tenemos un barrio popular? Bien, a ver, como te decía, conceptualmente los barrios populares son las villas, los asentamientos, digo, las tomas. Sí hay una definición para que se incluyan al Registro Nacional de Barrios Populares. Esa sí es una definición muy precisa. La definición es un mínimo de 8 familias en las cuales la mayoría no tiene acceso a 2 de 3 servicios. Contamos el agua, la electricidad y las cloacas. Entonces, si hay un grupo de personas a las que les falta 2 de esos 3 servicios y además no tienen su escritura, digamos el título de la tierra, irregularidad dominial, eso se considera un barrio popular. Es una definición operativa, digo, porque al fin y al cabo es lo que uno ve precario, que a veces tiene forma de villa en las ciudades y tiene muchos pisos y pasillos, o asentamientos en el conurbano que son más bajitos y tienen, digamos, menos densidad. Pero bueno, los barrios populares son las villas y los asentamientos. Es otra forma de llamarlos. Pato, en el día de ayer el INDEC largó un número vinculado con dice, bueno, hay menos pobreza según la medición del INDEC, que es una medición muy técnica, que incluso está muy cuestionada, incluso en la metodología, porque, bueno, algunos dicen, utilizan un método por ahí un poco antiguo a cómo se está desarrollando actualmente. Digo, ¿qué reflexión te lleva a cuando enterás que cuando uno da la difusión de determinados números, por ejemplo, este tipo de porcentajes, ¿cómo les pega, cómo les llega? Y primero como que quieren tapar el sol con la mano, digamos, ¿no? Están demostrando eso. O sea, con todo lo que hoy nos está atravesando como sociedad, con las necesidades que se incrementaron muchísimo más en este último tiempo, y la verdad que esos datos, hace un rato que te decía, no sé si reírme o llorar, pero sí que la verdad son lamentables porque no estamos pudiendo mostrar la realidad verdaderamente. O sea, es imposible que la pobreza haya bajado. Y si bajó la pobreza es porque hoy hay más indigente que pobre. Entonces,
eso, cuando aparecen estos datos, ¿no? Y que vos la ves y decís, che, pero si la fila en el comedor es más larga que la de antes, ¿entendés? O sea, si los espacios que mantienen las organizaciones en los barrios populares están más llenos que antes. O sea, esos números los está inventando vos como decir que bajó la inflación, ¿entendés? O sea, como esto, baja, en todos lados se dice que baja la inflación, pero a fin de mes no se llega, cada vez es más complejo. Entonces, son datos que por ahí, viste, te llevan a pensar y decir, che, estos tipos quieren vender que somos Disney. Y cuando la realidad es otra, o sea, hoy la realidad, nosotros estamos hablando que en los barrios populares se vive menos Claro. que en toda la sociedad argentina. Entonces, creo que a estos datos hay que prestarle un poquito más de atención, ¿no? En decir, che, bueno, están estos datos y pensar en qué reflexión nos deja también en que la vida sea más corta en los barrios populares, ¿no? Como sociedad. Creemos que eso es importante, ¿no? En decir, che, bueno, ¿qué hay que hacer? Creo que Rafa lo contaba muy bien. Políticas públicas, acceso a servicios, que la gente que no sea un privilegio poder bañarse con agua caliente, digamos, ¿no? Creo que va por ahí. Rafael, ¿cómo, escuchando lo que decía Pato, que vos además lo debes escuchar todos los días, porque ustedes obviamente hablan todos los días y trabajan todos los días en coordinación? Pero digo, vos desde el punto de vista más teórico, si se quiere, y bueno, a mí también me pasa desde la historiografía, vos desde las ciencias políticas, que usamos por ahí determinados datos y que muchas veces uno llega a decir, bueno, tenemos esta cantidad de datos, pero no los podemos respaldar cuando hablamos y cuando escuchamos los testimonios. Digo, eh, estamos, a ver, estamos trabajando como sociedad, digamos, como corresponde, con este tipo de manejos de datos o difundiéndolos como los estamos difundiendo muchas veces, no del informe de ustedes, sino hablo exclusivamente cuando se habla de pobreza y ese tipo de cuestiones que parecen una ficción. Decía recién Pato, estamos o nos quieren vender Disney, y la verdad no estamos en Disney, tenemos esta realidad social que nos compromete todos los días. Digo, ¿cómo lo observás vos desde el punto de vista teórico? Está buena la pregunta. Vivimos en la era de la información, supuestamente, ¿no? Y de la Big Data, digamos. Hay mucha información de todo. Pero para mí, Pato da con la clave. O sea, el problema es el enfoque. ¿Qué te quieren decir? ¿Cuál es el dato que prioritario? ¿No? Porque hoy, como sociedad, no lamentamos que las personas en los barrios populares vivan 11 años menos. Supuestamente, hoy, como sociedad, estamos celebrando la baja de la pobreza. Digo, entonces, la información es tanta que estamos confundidos, ¿no? Entonces, yo creo que la información está generada, la información existe. Ahora tenemos que trabajar para priorizar la información importante. Por eso nosotros decimos, es importante que no haya chicos, chicas, ni ningún tipo de persona viviendo hacinado en un piso de tierra o que tenga que caminar en el barro para ir a la escuela todos los días. Eso no lo podemos permitir. Entonces, digo, la información está, hay que ser muy criterioso para entender que un dato como que las personas en los barrios populares viven 11 años menos es un dato indiscutible. Es un dato que no se puede matizar. Es un dato muy duro y corresponde, me parece que procesarlo, incorporarlo y tomar decisiones en consecuencia. Claro, porque, y esto es lo que nos tiene que, de alguna forma, mover un poco, ¿no? A todos. Uno dice 11 años menos de vida, en promedio, que realmente es muy triste y muy indignante, porque también nos habla de que hemos hecho muchísimas cosas mal como para que esa situación se dé. Pero digo, a su vez, la calidad de vida de las personas que viven en barrios populares es pésima, por todo lo que decían ustedes, ¿no? Por el tema de piso de tierra, falta de cloaca, falta de agua potable,
falta de un trabajo digno, formal, ¿no? Donde una persona tenga una cobertura necesaria, que es un derecho básico ya a esta altura de la vida de la sociedad, que alguien tiene que tener derecho a la salud, derecho a la educación. Digo, muchas veces hablamos y nos enorgullecemos de tener educación pública nosotros en este país, que está bárbaro, perfecto, pero también vemos que hay muchísima gente que lamentablemente no puede acceder a esa educación pública. No puede acceder, no puede acceder a la escuela primaria, no puede acceder a la escuela secundaria, ni hablemos de la universidad, ¿no? Yo lo veo acá en mi ciudad, en La Plata, lo veo también en Buenos Aires, tenemos universidades públicas, un montón de facultades, un montón de posibilidades para todo el mundo, y sin embargo hay muchísima gente que realmente nunca va a poder llegar a esa universidad pública. ¿Por qué? Porque hasta le estamos prohibiendo y lo estamos marginando de una manera brutal, ¿no? Y esas son las cosas que nos tiene que conmover y que por ahí este terrible dato de 11 años menos de vida en barrios populares nos tiene que llevar a replantear absolutamente todo esto, ¿no? Me parece a mí. No sé cómo usted decía, Rafael o Pato, el que quiera. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, me parece que tenemos que poner lo importante en primer lugar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero por eso, digamos, por eso nosotros trabajamos, digamos, para construir desde diferentes áreas, porque por un lado nosotros construimos información a través del Centro de Integración Sociourbana, y a la vez, Pato, como está acá, también está con las manos en las herramientas, laburando para que cada uno de los barrios ahí o su barrio Mar del Plata pueda cambiar esas condiciones, ¿no? Como que son diferentes los planos en los que podemos involucrarnos. Y cada una puede tener su aporte, digo, porque no significa que todos tengamos que estar en el barrio popular. Bienvenido, porque hay organizaciones, hay iglesias, hay asociaciones para que eso pueda ocurrir. Pero no todos necesariamente tenemos que hacer eso, cada uno desde su lugar. Un comunicador, difundir, digo, ahí vos haces tu aporte. Y también creo yo en las personas en general, no comerse el cuento, ¿no? Porque siempre hay una excusa para no invertir en el mejoramiento, ¿no? Como, hey, no, pero que se lo paguen ellos, no, pero lo que pasa es que la empresa o la organización que lo va a hacer robaba, entonces entonces siempre hay una excusa para no invertir en lo importante. Entonces, para mí, no caer en esa chicana, que es un aporte de la sociedad en general, para también decir, bueno, yo no solamente lamento esta noticia, sino hago mi aporte, no comiéndome el cuento cuando me dicen que no hay que invertir en obras de infraestructura. Pato, ¿cómo? Ahora tenemos los datos, tenemos el informe armado, tenemos algunos que lo estamos exponiendo, ojalá esto se multiplique y llegue a pantallas grandes, a medios grandes, difícil muchas veces, pero bueno, ojalá llegue. Digo, ¿cómo se puede llevar todo esto a la sociedad para que la misma sociedad lo debata, tome conciencia y también exija a los gobernantes, que son los que en definitiva, los que más tienen responsabilidad en cambiar, que esta situación empiece a cambiarse de alguna manera? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede instalar esto en la sociedad, digamos? Sí, yo creo que ahí un poco lo decía Rafa, teniendo como medio de comunicación que lo compartan, que se lo hagan llegar a la gente, después un trabajo más, si quiere, más de base, poner el cuerpo, ¿no? En hablar con la gente y comentar, y que también entender de que no estamos hablando de una cuestión política o cualquier cosa, sino que estamos hablando de una cuestión de vida, digamos, ¿no? O sea, estamos diciendo que la vida sea corta, o sea, es un problema grave, duro para la sociedad, y yo creo que cuando nos atraviesa una cuestión de vida, la sociedad llega a sensibilizarse. Entonces, no hay una cuestión política en donde todos están dando para un lado o para el otro, sino que acá hay que intentar de que eso, o sea, creo que lamentablemente hoy en los barrios populares vive la parte descartada de este país, o sea, la parte olvidada, y
y no se basa en solamente decir, che, bueno, hay un informe, hay que mostrarlo, sino que también creemos que la política un poco también se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? O sea, creo que la sociedad tiene un gran deber, pero también la política, o sea, porque es para lo que están, o sea, o para que la gente lo eligió, ¿no? Entonces, entendemos que por ahí un poco de sensibilizar y que nos lleve un poco a la reflexión todo esto, pero también entender que se resuelve, que hay alguna manera de resolverlo y que con políticas públicas y con un Estado presente. Perfecto. Bueno, y por último, y para ya ir cerrando este primer encuentro, Rafael, contanos un poquito cómo está el centro, cómo están trabajando, qué proyectos están desarrollando y qué tienen pensado hacer para los próximos tiempos. Bueno, el centro está haciendo investigaciones por un lado. Por otro lado, también trabajamos en evaluar, digamos, políticas públicas justamente para establecer cuál es el impacto de las obras de integración sociourbana. Obviamente que nos organizamos en, por un lado, entender la ciudad de una perspectiva más amplia, para establecer cuáles son, por ejemplo, los programas de loteo que pueden dar solución a este déficit habitacional, porque hablamos de que se crean, o sea, no solamente tenemos barrios populares, 6.500 barrios populares, sino que todos los días se crean nuevos. Claro, Entonces, claro. para terminar eso, nosotros proponemos políticas preventivas como las de lotes con servicio. También evaluamos cuestiones vinculadas a la seguridad en la tenencia, para que las familias, como por ejemplo las familias que viven en los barrios populares, tienen el certificado de vivienda familiar, que es un certificado de posesión, digamos que es un instrumento que les permite, que les da legitimidad sobre el suelo que están habitando. Después, bueno, cuestiones también vinculadas a lo productivo, al desarrollo comunitario, pero bueno, el centro es relativamente nuevo, digo, estamos trabajando con diferentes frentes, así que vamos a estar compartiéndoles también las próximas investigaciones y también los resultados de continuar explorando esta situación, ¿no? Tenemos que saber muchísimo más como para mejorar las intervenciones que después le pedimos al Estado que tenga que hacer. Perfecto. Bueno, Rafael, Pato, ha sido un placer, un gusto para mí hablar estos minutitos con ustedes. Y bueno, cuando sea necesario, a disposición y seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Gracias. Muy bien, nosotros vamos a seguir con este tema, vamos a seguir desarrollándolo, así que me gustó la nota como para empezar a charlar este tipo de cuestiones. Yo se las había prometido, acá está, los datos realmente muy fuertes, 11 años menos de vida en los barrios populares. Esas son las cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar como sociedad, porque muchas veces hablamos de todo lo que falta, de la infraestructura social, de cómo está un barrio, de cómo está el otro, de cómo van creciendo la cantidad de barrios populares que hay, pero sin embargo parece que no nos está llegando de todo y que nosotros no les estamos exigiendo tampoco a nuestros gobernantes, a nuestros políticos en general, que tengan en su mentalidad políticas para atender estas cuestiones, ¿no? Todo lo que falta, que es muchísimo, ¿no? Que es muchísima infraestructura, no se logra de la noche a la mañana y no se logra nada más que con esfuerzos aislados, ¿no? Son montos enormes de dinero que eso lo tiene que garantizar, lo tiene que llevar adelante los distintos gobiernos, ¿no? El gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, provincias, municipios y además tener un plan, un programa serio como para contar con apoyo internacional, ya que hablamos para otras cosas de apoyos internacionales, ¿no? Para manejar algunos números de la economía, de la macroeconomía vinculado con lo financiero, lo cambiario, digo, cuánto bien nos haría contar con recursos también internacionales como para hacerle frente a toda esta infraestructura que falta, ¿no? Que es muchísima, que cada vez más, lamentablemente uno mira una radiografía cuando lee un informe sobre X cantidad de barrios populares
en determinado momento, después cuando 2 años después o 1 año después empieza a mirar un informe para actualizarse, encuentra que esa cantidad de gente que vive en barrios populares creció, que la cantidad de barrios populares va creciendo y que vamos perdiendo una batalla terrible. Después nos quejamos por todas las cuestiones que estamos viviendo como sociedad, pero bueno, no podemos hablar de cuestiones con tanta superficialidad, de pobreza, de los números de la inflación, de esto, de lo otro, cuando tenemos esta deuda social pendiente como políticos, como comunicadores, como dirigentes sociales, como dirigentes empresariales, ¿no? ¿Qué sociedad queremos para el futuro? ¿Qué sociedad queremos dejar? Cuando vemos este número, ¿no? Yo quiero que esto nos haga ruido en la cabeza. 11 años menos de vida en barrios populares. Realmente es muy, pero muy importante que nos comprometamos. Nosotros seguimos y vamos a seguir con este tema, con este tipo de notas, como para extender este debate. Así que bueno, nosotros vamos siguiendo esta información y otra más.